En primer lugar, y para dar inicio al conversatorio de hoy, que va a ser un diálogo más tirando una exposición por parte de Camerat, quiero agradecer enormemente el apoyo de todos los que se han sumado a nuestro canal. En solamente 5 meses de trabajo ya hemos llegado a 8.000 suscriptores, lo cual no es un número menor, viendo que lo Bien. difícil en YouTube es arrancar en esencia y luego el crecimiento ya se vuelve exponencial. Así que muchísimas gracias realmente a todos los que están colaborando, a los que iniciaron desde un momento simplemente aportando un micrófono, un trípode, a los que actualmente me están dando una mano inmensa en difundir el contenido, especialmente en Perú y en España. Así bien, hoy tenemos un vivo y hablando de justamente temas internacionales, tenemos un invitado de lujo que es Eric Camerat, miembro de la Fundación Libre, un prolífero escritor que ya ha generado trabajos de gran envergadura, que le han generado un premio tanto en Caminos de la Libertad como incluso reconocimiento internacional por haber escrito en torno a lo que era la pandemia, junto a Agustín Laje, Miklos Lukács, Javier Villamor y tantos grandes intelectuales más, a los cuales él ya se encuentra a la par de los mismos. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema específico, un tema que muchos de nuestros colaboradores nos han pedido que realicemos alguna mención. Como todos saben, siempre buscamos a algún especialista. Creo que el tema del Islam es, sin lugar a dudas, dentro de lo que es nuestro círculo en la Fundación, la especialidad de Eric Camerat. Vamos a estar conversando más particularmente, no solo de los atentados que han ocurrido en Europa y que son lamentables, y esto ya bastante hemos hablado desde hace tiempo en torno a cómo la cristiandad está en decadencia, Occidente se encuentra en decadencia en lo que es la propia posmodernidad, pero además de eso, que incluso vamos a generar una suerte de debate al final, queremos también aprovechar la presencia de este joven intelecto para dialogar, si hay tiempo y lo posible, respecto a lo que es la identidad, que es un fenómeno que se está viendo actualmente, cómo todas las políticas giran en torno a lo identitario. Y aquí aparece el fenómeno del multiculturalismo, cómo se han ido licuando las identidades nacionales y cómo la inmigración sustitutiva, acompañada de un relato progresista, ha fogoneado que tengamos actualmente la cantidad de atentados que lamentablemente se ven. Sin más preámbulos, le vamos a dejar la palabra a nuestro invitado de lujo, agradeciendo enormemente su presencia y la generosidad de dedicarnos una hora de su vida para que podamos seguir educandnos y seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias, Horacio, por tamaña introducción. La verdad que un gusto estar conversando con vos. Es un tema que me gusta. Me escribiste ya hace varios días. Me escribiste siendo premonitorio porque me escribiste antes de que ocurrieran varios de los dos, por lo menos dos de los atentados que luego ocurrieron, si mal no recuerdo. Así que bueno, te agradezco por eso. Y sí, la idea era conversar, digamos, comenzar por distinguir lo que es el problema que tenemos o que tiene Occidente, que tiene Europa fundamentalmente hoy, con lo que es el terrorismo islámico, para luego pasar digamos, al problema cultural, digamos, ¿no? Porque el terrorismo es la expresión más brutal de un problema cultural que subyace, de un conflicto, de un choque de civilizaciones que subyace a lo que nosotros vemos en esa expresión brutal de violencia que es el terrorismo, ¿no? Bueno, primero que nada, a informar, para los que no, digamos, no están tan al tanto, qué fue lo que ocurrió, por qué estamos hablando básicamente de este tema, por qué se viene hablando. Bueno, porque en menos de un mes y medio tuvimos un total de 3 atentados islamistas en Francia y uno más en Austria, ¿no? Estamos hablando de en menos de un mes y medio, porque el primer atentado ocurrió el 25 de septiembre en Francia. Un yihadista, un islamista, un fundamentalista, atacó lo que era la vieja sede del semanario Charlie Hebdo, que recordemos había sido atacada allá por 2015, en enero de 2015, y por yihadistas que mataron a 12 personas que trabajaban en este semanario porque habían publicado en su momento caricaturas de Mahoma. Mahoma es el profeta del Islam, a quien no se puede caracterizar, y encima lo que hizo el semanario fue, digamos, hacer caricaturas, burlarse. Bueno, esto derivó por 2015 como te decía, en 12 muertes, y ahora, el 25 de septiembre, para ser exactos, tuvimos el primer atentado, digamos, un nuevo atentado, en la vieja sede de Charlie Hebdo, porque Charlie Hebdo se mudó de donde estaba, que, bueno, perpetró un joven de 18 años y dejó herido a dos periodistas que trabajan en lo que es una nueva revista que no tiene nada que ver con Charlie Hebdo, pero que este joven creía que sí, al parecer, y dejó herido de gravedad con un ataque con cuchillo. Luego de este ataque, a las 2 semanas, tuvimos lo que fue la decapitación de un profesor de secundario, Samuel Paty, profesor de 40 años, que su pecado fue el de mostrar justamente en el contexto, digamos, de una clase de libertad de expresión, mostró justamente las caricaturas
que había dibujado Charlie Hebdo, que habían publicado Charlie Hebdo en 2015, las mostró a sus alumnos, avisando previamente, porque él sabía que tenía alumnos musulmanes en Francia. Perdón, la declaración en Francia, no fue a 30 kilómetros a las afueras de París. Él aclaró que iba a mostrar estas caricaturas a sus alumnos, y dijo que si tenía alumnos musulmanes que podrían verse ofendidos, que podían no mirar o que podían retirarse de la clase. Lo que ocurrió fue que luego de esto trascendió, se generó toda una movida por redes sociales de repudio hacia el profesor y hacia el colegio, se lo intentó censurar y se pidió que lo echaran. La comunidad musulmana cercana, digamos, del colegio, que tenía los hijos ahí y demás, generaron toda una movida. Hubo un padre particular que salió pidiendo que se condenara de alguna forma al profesor, que armó toda una movida con videos, se filmó a sí mismo, etcétera, ¿no? Y bueno, la consecuencia de esta trascendencia que tuvo lo que hizo el profesor en su clase de libertad de expresión, recordemos, fue que un joven checheno, musulmán, fundamentalista, que estaba, y esto no es menor, en condición de refugiado ahí en Francia, a quien se le había negado el asilo 2 veces antes en Polonia, que recordemos que Polonia y Hungría, por ejemplo, son de los países en Europa que tienen una política de inmigración mucho más restringida. Y bueno, este joven que se le negó ingresar a Polonia 2 veces, se le dio asilo en calidad de refugiado en Francia. Se acercó al colegio luego de enterarse de esto por redes sociales, consultó porque obviamente no conocía al profesor, consultó a unos jóvenes y les pagó a unos jóvenes del colegio y les preguntó quién era Samuel Paty. Estos jóvenes lo identificaron, este islamista lo siguió unas cuadras al profesor y lo atacó a plena luz del día en la calle, a cuchillazos, y luego lo decapitó, ¿no? Bueno, esto todo un revuelo en Francia, este nuevo ataque, porque la verdad que fue algo impactante, que hizo que obviamente Macron, que no es, digamos, no es un presidente que sea considerado de la derecha europea, ¿no? Que muchas veces ha tomado y ha hecho declaraciones en favor digamos, en tono tibio, digamos, en favor del multiculturalismo, etcétera. Bueno, salió a condenar los hechos y a declarar específicamente que Francia no renunciaría a las caricaturas. Esto refiriéndose, digamos, no renunciar a las caricaturas implica no renunciar a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, no renunciar a parte de la identidad francesa, aparte de la Francia moderna, que se funda en esto, en la libertad de expresión, en la libertad de burlarse, si quieren blasfemar, pueden blasfemar, etcétera, ¿no? Entonces, de la Francia laica, de esa reivindicación permanente que hay de esta Francia moderna, postrevolucionaria, ¿no? Principalmente. Bueno, Macron lo que hizo fue salir a decir, básicamente, Francia va a seguir protegiendo la libertad de expresión, no va a renunciar a las caricaturas. Y bueno, esto tuvo consecuencias en gran parte del mundo musulmán. Primero que en la misma Francia salieron a manifestarse muchos musulmanes en oposición a los dichos de Macron, y en gran parte del mundo musulmán, países como Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Pakistán, bueno, etcétera, se ha boicoteado productos franceses, se ha boicoteado a empresas francesas, se hicieron marchas, bueno, en Bangladesh, por ejemplo, 50.000 personas marcharon en oposición a Macron. Se lo ha demonizado en distintas revistas, y salió el mismo Erdogan, presidente de Turquía, a condenar esto y a adherir a esto de sabotear empresas francesas y demás, ¿no? O sea que no, una declaración que a nosotros nos resulta obvia, que nos parece evidente, que nos parece que no debería ni siquiera, no deberíamos ni siquiera tener la necesidad de aclarar en un país, digamos, como Francia, ¿no? Occidental, desarrollado, europeo, etcétera. Una aclaración obvia que es Francia va a seguir teniendo libertad de expresión, bueno, tuvo una repercusión que movilizó miles y miles en el mundo musulmán, ¿no? Y que se demonizó a Macron. Luego de esto, a los 3 días, tuvimos un nuevo atentado en Niza, esta vez otra ciudad francesa, en una catedral. Obviamente esto no es casualidad, ¿no? Donde murieron 3 personas también en manos de un cuchillo, y a una de esas personas también se le decapitó en manos de otro islamista, ¿no? En manos de otro fundamentalista. Bueno, obviamente Macron reivindicó su postura y demás. Y vos sabés que, esto al margen, te comento porque tal vez haya gente que me escuchó hace poco, el domingo, este domingo hicimos una conversación sobre estos temas en función de lo que había ocurrido en Francia con Agustín Laje.
Y bueno, comenté más o menos todo esto, hablamos del conflicto, de lo que vamos a, de lo que vamos a seguir hablando ahora con vos. Y bueno, y lo que ocurrió fue que al otro día de mencionar todo este conflicto que dijimos que probablemente siga creciendo y demás, que advertimos con Agustín esto, al otro día tuvimos un nuevo atentado en Austria, esta vez, ¿no? Porque hay un punto acá a remarcar, que es que siempre que ocurren el buenismo, digamos, y todo el buenismo internacional y mucha gente, todo el progresismo, cuando uno habla de que hay un fundamentalismo apoyado en una religión, en este caso el Islam, digamos, obviamente nadie dice que el Islam, que es una religión que tiene 1.600 millones de creyentes en el mundo, es fundamentalista, ¿no? No sé, porque si uno se pone a ver, son y esta aclaración es casi va de suyo, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacerla. Obviamente, quienes cometen atentados terroristas son una ínfima parte, pero lo que siempre se destaca es que se apoyan en la fe islámica, ¿no? O sea, quienes cometen los atentados están como apoyados en alguna manera en la fe islámica, cosa que no ocurre con otras religiones, ¿no? Y bueno, a lo que iba es que ocurrió otro atentado más en Austria, básicamente, para que se sepa, tuvieron como se atacó simultáneamente 6 puntos distintos de la ciudad de Viena, y bueno, esto derivó en 4 muertos, más uno de los atacantes, y más de 20 heridos, ¿no? Y bueno, lo que te decía es que acá lo que ocurre es que en Francia siempre se habla de una suerte de venganza por su pasado colonialista, y cuando pasan estas cosas en otros países como Austria, bueno, este progresismo que justifica y que busca relativizar la gravedad del asunto, no sabe qué decirte, ¿no? Digamos bueno, ¿cuál es el pasado al que están vengando? ¿Qué hicieron los austríacos? ¿No? A ver, explíquenme. Entonces, bueno, eh, simplemente es arrancar por puntualizar qué nos trae a esta conversación, ¿no? Que tuvimos un mes en Europa en donde ya parece que empezamos a normalizar que, bueno, de vez en cuando puede ser que a alguien decapiten por la calle o que tiroteen y masacren por la calle, por las calles europeas, ¿no? De países digamos, que no sufren una violencia constante, ni robo, ni nada, pero le sucede este tipo de acontecimientos, ¿no? Estas atrocidades. Y que es peligroso como pareciera que, digamos, hay ciertos sectores que tienden a normalizar o a relativizar la importancia de esto, ¿no? Lo grave que es esto. Y bueno, y de esto lo que vos bien decías, lo que nos trae y que mencionamos al principio es qué ocurre, digamos, acá. Acá digamos, un problema, yo lo resumiría, y siempre esto hay que traerlo a colación y siempre hay que citarlo cuando se tocan estos temas, a Samuel Huntington, lo que él llamó un choque de civilizaciones. Él dijo en el año 96, si mal no recuerdo, es decir, apenas caído un par de años, 4 años luego de caída la Unión Soviética, él dijo, bueno, los conflictos internacionales, los conflictos de orden más ya no serán fundados en las clases sociales o en criterios económicos, sino que de ahora en más van a prevalecer los conflictos culturales, los choques entre civilizaciones en las que incluso obviamente o diferenció Occidente del el mundo musulmán. Y esto es lo que yo traía un poco a colación antes, con esto de que si bien, por supuesto, decimos de nuevo, que no, digamos, que hay una ínfima parte de terroristas que se apoyan en una fe, en el Islam en este caso, hay que decir, digamos, que efectivamente es así, que están apoyados en una fe, que tienen sus argumentos y que incluso hay grandes intelectuales, digamos, de estos movimientos, como por ejemplo fue Said Qutb, ¿no? Si querés ahora podemos desarrollar un poco eso, no sé qué te parece. Sobre el punto del choque de las civilizaciones, que lo que más me interesa en ese sentido, y quizás por la calidad del canal mío que siempre apunta en algún pericueto, es sin hablar de religión, sin marcar las bondades de la cristiandad como proceso de civilización occidente. Me gustaría entrar en ese tema más de lleno respecto a lo que es la cultura en Occidente, porque la cristiandad es un proceso de civilización, no se entiende solamente una cuestión desde la teología o el estudio bíblico en sí mismo, pero previo, Eric, quería, digamos, abusar de tu bondad, abusar de tus conocimientos, y antes de saltar a la cuestión identitaria, que insisto es el fuerte que tenemos en nuestro canal, me gustaría poder conversar con vos, o que al menos nos puedas explayar un par de temas quizás aislados, quizás son como 3 puntos para hacer 2 menciones de cada tema que yo te voy a alargar, y luego entrar de lleno.
En primer lugar, es si nos podés hacer alguna mención en torno al feminismo y el progresismo en términos generales, si se han expedido o no respecto a lo que ha sucedido en estos atentados terroristas. En segundo lugar, es tu apreciación, porque nos interesa también ver tu opinión personal, además la cuestión intelectual, tu opinión a nivel personal, de esta política identitaria que parece fortalecerse en Marine Le Pen, porque todos sabemos que si bien hablamos de cultura, finalmente esto se traduce en un proyecto político, no somos ajenos al contenido político de nuestras conversaciones, es qué opinas vos de este refuerzo de la figura de Le Pen o de su mensaje que de golpe pareciera ser que en algunos puntos merece ser atendido. Y la tercera cuestión que te quería mencionar es, en un momento hablas de que uno de los ataques terroristas se da en la catedral. Y acá quizás este tercer punto lo quise dejar al último porque podría ser como el nexo para empezar a hablar en torno a las identidades. Por eso serían como las tres puntos que me gustaría si te animás a opinar libremente en ese sentido. Bueno, el primer punto, lo del feminismo que me marcás, como siempre sabemos, algo que siempre se les ha preguntado, incluso ni siquiera a modo de chicana, digamos, siempre que el feminismo que conocemos, el feminismo de tercera ola, los movimientos queer, los movimientos LGBT, etcétera, todos sus pronunciamientos por derribar el status quo es justamente digamos, en Occidente, ¿no? Que es donde justamente tienen la posibilidad de existir como tales, por empezar, y luego de expresarse y manifestarse como lo hacen. Y por supuesto que el feminismo en ese sentido no se ha pronunciado, que yo sepa, la verdad que no, o no, digamos, nadie trascendente o ningún movimiento se ha pronunciado sobre los atentados ni sobre el Islam, ¿no? Y esto tiene que ver probablemente con que, bueno, en verdad el problema del feminismo, digamos, no, esto ya lo explica muy bien Laje, ¿no? El foco no es, su preocupación no es la mujer realmente, entonces no van a salir a preocuparse por la opresión que realmente puede vivir la mujer, tal vez respecto de lo que nosotros consideramos que es en Occidente, en varios países islámicos, ¿no? Donde claramente las libertades que gozan en Occidente las mujeres no las tienen, ¿no? Y cosas que hoy damos por sentadas, acá, obviamente en estos otros países no existen. Pero no, la verdad que respecto específicamente, como me preguntabas, de los atentados, no he visto nada, no he visto condenas, no he visto feministas que se manifiesten o que opinen, como te decía, que digan, bueno, que opinen sobre la religión, a ver qué tan compatible es con su ideología, bueno, decir, bueno, admitir, viste, por lo menos, típicamente que, bueno, capaz que digamos que los musulmanes digamos, no son muy aliados del feminismo, ¿no? De hecho, ocurre muchas veces todo lo contrario. Digamos, quienes se dicen feministas y quienes se dicen, porque digamos, lo que pasa acá es que hoy los movimientos tienen, digamos, uno ve a una feminista, bueno, y esa feminista no sabe que probablemente sea también, también va a estar a favor del indigenismo y también va a estar a favor probablemente del multiculturalismo y también va a estar a favor de los movimientos LGBT. Entonces, vemos diversos, digamos, sujetos revolucionarios que están en constante transformación, son revolucionarios de momentos, ¿no? O sea, eso es algo que habla, de lo que habla Zizek, dice, bueno, estos son revolucionarios posmodernos, ¿no? Se van adaptando, no tienen identidades fijas y por lo tanto tampoco son sujetos revolucionarios de momentos, digamos, según la circunstancia, no es como el proletariado, ¿no? No es que, bueno, vos tenés esta posición, entonces vos sos condición de proletario y probablemente seas toda tu vida un proletario, no, acá, bueno, me servís hoy, mañana me servís para ir a marchar en contra de las fuerzas de seguridad, mañana para el feminismo, para el aborto, y bueno, y siempre vos ves que es la misma gente que se va adaptando a distintas situaciones, ¿no? Son sujetos revolucionarios de momentos, como lo es todo hoy en día en la posmodernidad. Pero no, respondiendo a tu pregunta, básicamente no, obviamente no hemos visto ninguna condena, ni ningún planteo serio de decir, bueno, habría que hacer algo con las fronteras en Europa, bueno, habría que ver de limitar la inmigración ilegal, de controlar la inmigración ilegal, los cientos de miles de inmigrantes ilegales de países del norte de África y de Medio Oriente que llegan a las costas europeas, están teniendo una repercusión mala, pueden cambiar, y bueno, y acá viene todo lo que ahora vamos a hablar en un minuto cuando pasemos a lo que es Occidente en sí mismo y demás, y cuál es en qué nos referimos con el choque civilizatorio, el choque de culturas, ¿no? Pero no, respondiendo a tu pregunta, no.
Tu segunda pregunta, ¿me recordás cuál era, perdón? Lo segundo era alguna palabra sencilla en 2 segundos respecto a Le Pen, que ha sido de las que más ha fogoneado en Francia el tema de tener cierto resguardo en torno a la inmigración y esta revalidación del discurso nacionalista o al menos identitario de las culturas locales. Y el tercer punto, que ya es como el nexo, el tema de las catedrales, donde no solamente que se han atentado a personas, sino que las propias catedrales han sido atentadas en ese sentido. Luego yo haré una revisión al final, pero cuando nos queden 2 segundos sí voy a opinar sobre el tema. Bien. Sobre lo que mencionabas de Le Pen, bueno, Le Pen es, digamos, es una expresión, digamos, de lo más conocido, lo que es la derecha en Europa en general, digamos, este discurso que ella lo tiene hace muchos años, cuando la situación tal vez no era tan grave, cuando la cantidad de musulmanes en Europa no eran, obviamente no eran tantos, las políticas inmigratorias no eran tan flexibles y demás, ¿no? Es un discurso que ella tiene y que al que le ha sido fiel desde hace muchos años y que hoy vemos replicado ya, por suerte, digamos, en algunos sentidos, respecto a algunas partes del discurso de Le Pen, cuestiones económicas y demás no, por ejemplo, pero respecto a lo que es inmigración y demás, es un discurso que ya ha crecido mucho en varios países de Europa. En Holanda ya crecieron los partidos de derecha, en Austria han crecido el partido de derecha, bueno, Vox en España, bueno, los movimientos en Polonia, en Hungría, etcétera, ¿no? Y vos sabés que hay un dato interesante que lo publicaron hoy, que es que Macron, que como te decía, el presidente de Francia nunca, obviamente, siempre fue considerado un tipo tibio que se ha manifestado muy vagamente o de manera muy ambigua sobre estos temas, nunca lo ha planteado como un problema serio, nunca se le ha dado esa trascendencia. Bueno, Macron hoy salió a decir, y que hay que reformar el tratado de Schengen, ¿no? Creo que algo así se pronuncia, ¿no? Que es un tratado en donde, bueno, firmaron 26 países, si mal no recuerdo, por el 85, que se empezó a aplicar a partir del 95 más o menos, que lo que dice es que, bueno, las fronteras entre estos países firmantes quedan abiertas entre sí y solamente se limita a los que no son firmantes de los foráneos, ¿no? Entonces, como que una confianza en que los países, que cada uno entre ellos les corresponde, bueno, cuidar las fronteras propias para cuidar las demás fronteras de todos los países firmantes. Pero firmar una libre circulación básicamente de gente. Y lo que salió Macron hoy a decir después de todo esto que ocurrió en Francia, que ocurrió en Austria, como contábamos, es que pidió que hay que reformar este tratado, que no es una cuestión menor, es un tratado que tiene ya muchos años, y además de reforzar las fronteras con policías, con custodia y demás, ahora ha salido a pedir oficialmente que bueno, hay que revisar este tratado, ¿no? Y yo le digo, porque en Twitter, por ejemplo, digamos, se puede haber hablado en algún momento de un giro a la derecha. Y es un giro a la derecha en la medida que, como te decía, la derecha ha tenido este discurso y viene teniendo este discurso respecto de que hay que hacer con las fronteras en Europa, que no puede seguir así. Obviamente, entonces sí, sería de Macron un giro a la derecha, pero más que un giro a la derecha, o si se quiere, por ser un giro a la derecha, es un giro hacia el sentido común, ¿no? Porque el sentido común es lo que te marca, y lo evidente, es lo que te marca lo que venimos viendo, es lo que te marca que hay un conflicto cultural latente que se está manifestando en el terrorismo de la manera más grotesca, pero que tiene otras manifestaciones, como por ejemplo esto que te mencionaba de que salgan miles los musulmanes a manifestarse en contra de la libertad de expresión, que son los pilares de Occidente y fundamentalmente de Francia. Entonces, esto es un giro hacia la derecha, sí, y es un giro, por ser a la derecha, es un giro hacia el sentido común, ¿no? Oponerse a este tipo de cosas, negarlas sistemáticamente, como se viene haciendo, eso es un producto de la ideología, es un producto de la corrección política, es un producto del progresismo, ¿no? Entonces, uno siempre, Roger Scruton decía que no es raro que haya gente de derecha, porque digamos esto es propio del sentido común, lo raro es que haya intelectuales de derecha, cosa que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero por eso te decía, bueno, lo que está haciendo Macron me parece un giro a la derecha, pero porque es un giro al sentido común, forzado por la explosión en esta que tuvo de tener en un mes 3 atentados terroristas de relevancia, ¿no? Así que, bueno, eso en función de lo que me preguntabas, yo creo que la derecha va a seguir creciendo, es casi inevitable que crezca políticamente en la medida en que
estos conflictos sigan manifestándose y sigan creciendo. Obviamente más gente, así como Macron tuvo que tomar esta posición, más gente va a sufrir estos conflictos culturales y va a tomar otras posiciones respecto de ese buenismo que puede haber tenido antes, ¿no? Y bueno, respecto a lo que me preguntabas de Niza, sí, es un tema que yo sé que vos lo vas a relacionar, porque así como yo te decía que Francia vio atacada su propia identidad, en la medida en que se ha puesto en debate casi, o sea, digamos, se ha degradado el estándar ético de la sociedad francesa en la medida en que de repente nos vemos sometidos, o se vieron sometidos ellos, los franceses me refiero, a una discusión en torno a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en algún sentido eso degrada el estándar ético de la sociedad porque introduce debates que deberían estar superados. Bueno, en este mismo sentido, yo creo que se ha visto atacada la identidad occidental al atacar, no siendo una casualidad, como dijimos, a tres personas, a matar a tres personas dentro de una catedral, ¿no? En Niza. Esto no sé si vos querés explayarte un poco de lo que pensás al respecto, y bueno, y lo seguimos. No, como ya llevamos, en primer lugar, ya llevamos media hora, hacemos siempre, como es habitual en este programa, a la media hora hacemos una mini pausa para que el invitado también pueda recuperar un poco la voz. Respecto al atentado en Nice, y esto es, si bien es entendible que hay una divergencia en opiniones, hay una divergencia en este sentido, porque hay muchas lecturas para hacer, algo que también supe anunciar en la radio es que se quemó una iglesia, y es real, se atacó una iglesia tiempo atrás, ahora se realiza un atentado en las iglesias, lo mismo sucedió en Chile, y acá está el punto donde yo siempre lo vinculo, es quizás, hay dos grandes lecturas. En primer lugar hay una profundización del ataque a la visión o la forma de cultura occidental, por un lado, propio de la posmodernidad, tal como le diría Lyotard, cuando se aniquila ya por completo los metarrelatos, uno de los 4 metarrelatos que se acaban con la posmodernidad es el cristianismo. Entonces, esto sí es lo que yo quiero tocar como segundo punto, que es, no se quemó una iglesia, no se vandalizó una catedral, no se realizó un atentado a gente cristiana per se, o en todo caso, voy a corregirme, se atacó a un cristiano o a una cristiana, pero no se atacó a la cristiandad, porque la cristiandad ya se encuentra en retroceso desde hace siglos. Bien es sabido que en Francia, germen de la revolución que luego abastecería con sus comunas primarias parte del pensamiento y el ideario marxista, esta idea que la toman de Rousseau, del hombre libre sin las instituciones que lo han vuelto malo, y entiende así por instituciones todo lo que simboliza Occidente, desde parte de la filosofía griega, parte de los límites morales de la cristiandad, del sistema productivo de la propiedad privada entendido como un derecho natural. Como vemos, cuando se ha atentado una iglesia, se atentó a un edificio que hoy emula más un museo que en efecto parte de la cristiandad. Muchas veces, y yo me hago cargo que hasta tiempo atrás tenía este discurso de hablar que Occidente era la cristiandad, y hemos visto que hay contradicciones culturales dentro de Occidente. Estamos viendo que Occidente es más un recuerdo que una vigencia. Occidente hoy es lo que ha subsumido a las personas a no solamente coquetear con la idea del homo deus, capaces de crearse a sí misma su propia realidad, sino que los discursos incapaces de modificar el entorno, lo que hacen es modificar el interior y las concepciones propias de la persona. Por eso es más posible de que una feminista termine albergando en su fuera un hombre disfrazado de mujer a que reconozca que en la sociedad occidental es donde más han polulado las libertades y las asimetrías de poder no se cambian con el lenguaje inclusivo. Sin embargo, para evitar la colisión propia de la posmodernidad, porque esta es la famosa violencia simbólica, cuando el discurso que va por un lado colisiona con la realidad, cuando de repente las personas se dan cuenta que las ideologías, que no es solamente un conjunto de ideas, sino un conjunto de ideas anticientíficas, no logran dar respuesta a lo que efectivamente está sucediendo en el mundo. Y de allí el ataque al conservadurismo, que por definición es una filosofía empírica en torno a lo que ha existido, en torno a lo tangible, en torno a aquello que realmente es. No me voy a explayar en el término del ser, porque sería quitarle protagonismo a nuestro invitado, pero sí quiero marcar esto. Cuidado con creer que cuando se atacó una iglesia, se atacó a la cristiandad. Se ha atacado a un cristiano, se ha atacado a un edificio, pero que actualmente emula más a un museo que a un pilar de la civilización occidental, la cual ya por sí mismo se encontraba en detrimento desde mitad del siglo XX. Pero una simple aclaración humilde, y todos saben que estamos aprendiendo, por eso van a notar que quizás haya mutaciones entre un discurso y otro, especialmente si uno lo constata con escritos de hace 2 o 3 años,
a lo que luego uno ha ido afloreciendo en torno a las lecturas, las investigaciones y los datos que aporta la realidad. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Esto es algo que hablamos el otro día con Aus, porque uno dice, bueno, cita la tesis de Huntington y dice el choque de civilizaciones, ¿no? Pero lo que yo creo que en verdad, y como vos decís, hay un asedio por parte de una civilización sobre otra. Hay una civilización que es Occidente, que en gran parte está contra sí misma, ¿no? Está implosionando, está en decadencia, agotada, cansada. Es una civilización que está dudando, digamos, a la que se le ha introducido la duda radical, a la que se ha desarraigado a sus individuos de todas de las viejas lealtades, se le ha quitado el sentido de trascendencia, se ha matado a Dios. Entonces coincido totalmente con lo que vos decís. Hay por un lugar una implosión occidental, Occidente contra Occidente, una decadencia, digamos, una revisión permanente de la propia historia, o directamente el abandono del estudio de la historia para desde luego digamos, modificarla a antojo de cierto progresismo revisionista. Y sí, hay un relativismo, digamos, cultural que casualmente no relativiza ni siquiera a todas las culturas por igual, sino que relativiza a todas las culturas. Hay un relativismo cultural, digamos, todas las culturas son iguales, excepto la occidental, que es peor que todas, ¿no? Porque el relativismo cultural parte de la premisa de que cada cultura debe ser juzgada bajo su propio parámetro, y al parecer la excepción la hacen con Occidente mismo, ¿no? A la que se la condena permanentemente, ¿no? Hay una vergüenza permanente hacia la cultura occidental, eso totalmente de acuerdo. Y por otro lado tenés esto que vos decís, bueno, que yo te decía que es un ataque a Occidente, bueno, por lo menos como lo ven ellos, ¿no? Ellos todavía ven en el cristianismo ellos todavía ven que el cristianismo identifica a Occidente, ¿no? Obviamente. Entonces, yo te decía, bueno, ellos atacaron a propósito ahí porque ellos siguen percibiéndolo de esa manera. Por más que probablemente, digamos, como te decís vos, ya muchas iglesias, o las iglesias en casi museos en lo que significa la identidad occidental. Porque hoy para la identidad occidental, como decías, tenés que remontarte a los griegos, tenés que pasar por Roma, tenés que hablar del cristianismo, pero también tenés que hablar de la modernidad, tenés que hablar del individualismo, del atomismo, de la posmodernidad, etcétera, que definen a la identidad occidental y que, por supuesto, muchas veces son antagónicos o que uno han venido en detrimento, digamos, han impuesto en detrimento de otros. Esto lo hablábamos el otro día con Aus. Tenemos básicamente dos identidades. Una identidad que es la identidad occidental, el individuo occidental que está hoy en la posmodernidad más atomizado que nunca, ¿no? Ese individualismo que nace en la posmodernidad, bueno, en la posmodernidad se ha derivado en atomismo. Los individuos están, como te digo, no tienen ningún tipo de lealtad, están totalmente desarraigados, están flotando en el aire, no tienen ningún sentido de trascendencia, están llamados a vivir permanentemente en el hoy, el carpe diem, el discurso es ese. Se ha reemplazado a Dios con ridiculeces como el universo, con el Estado, con determinadas ideologías. Obviamente, en un sentido se lo mata a Dios, pero nunca se lo termina de matar, ¿no? Porque siempre se busca algún reemplazo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenés razón en ese punto. La identidad occidental está siendo totalmente socavada, mientras, por otro lado, asedia una identidad de sujetos que tienen definidos claramente sus valores, que si de repente tienen que dudar, no tienen más que recurrir al Corán, a la Sunna, y con eso ya van a recordar quiénes son, y como van a recordar quiénes son, van a saber hacia dónde van, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, y además que no han perdido en absoluto el sentido de trascendencia, ¿no? Que es algo que decíamos, Agus marcaba este punto, por ejemplo, que él decía respecto a la pandemia, ha mostrado mucho el miedo en Occidente, el miedo a la muerte, y que es un miedo derivado, digamos, el miedo a la muerte, tener miedo a la muerte te predispone para ser un esclavo, para ser obediente, y tener pánico a la muerte, ¿no? No te permite vivir, y eso se deriva en gran medida de que en la vida mundana se agota todo, y no hay más nada,
no hay nada de trascendencia y bueno, por eso se tiene miedo y nos volvemos de repente en ovejas de los gobiernos que nos dicen si no cumplís con esta o otra medida de precaución, fundamentalmente en torno a la pandemia, bueno, vas a morir y que es lo peor que puede haber. Cosa que, por ejemplo, en otro extremo, obviamente no perciben de esa manera un islamita, quien se inmola porque sabe que lo esperan vírgenes digamos, en el paraíso luego de cumplir con esa función en la vida que es pasajera, ¿no? Que se dirige hacia una vida mejor en el paraíso. Pero bueno, son dos extremos. Lo que estamos viendo son dos extremos. Uno puede no adherir, uno puede no adherir, digamos, a la fe como está expresada, o no adherir a muchas cuestiones de los musulmanes, pero sí rescatarles que han sabido conservar su propia cultura, que no se avergüenzan de eso, que no se han autodestruido, que no se eso, que no sienten, digamos, que no sienten vergüenza de quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, tienen objetivos claros. Entonces, es básicamente eso, mientras los europeos, con los índices, digamos, de desarrollo que tienen en términos materiales y económicos, con el hombre y la mujer, que ambos todos tienen altos índices de estudio, la mujer termina del colegio, pasa a la universidad, se recibe en la universidad, hace un posgrado, y luego ya tiene poco tiempo para formar una familia, tener hijos. Entonces los occidentales estamos teniendo cada vez menos hijos, porque además, y los pocos hijos a los que tenemos, digamos, no les transferimos nada de nuestra propia cultura porque estamos avergonzados de ella, porque sabemos poco de nuestra propia cultura, porque estamos dudando de nuestra propia existencia. Entonces, a los pocos hijos que tenemos tampoco se les genera ningún sentido de lealtad, ni se los radica en ningún lado, se los deja ahí flotando, a ver qué pasa. Bueno, fíjate vos cómo forjás tu identidad, y mientras al mismo tiempo se abren las fronteras para que lleguen culturas que están seguros de quiénes son, como por ejemplo, como decíamos, la musulmana, de a cientos de miles a las costas europeas, y empiecen a decir, esto es así, esto lo vamos a imponer de esta manera, a nosotros nos gusta que esto sea de esta manera. Bueno, en este barrio ya no se va a aplicar más la ley del país, sino que se va a aplicar la Sharia. En este otro barrio se van a prohibir los perros, en este otro barrio no se va a comer más cerdo, en este barrio, etcétera, ¿no? Entonces, no se va a publicar más, en este país no se deberían publicar más revistas satíricas, y así van avanzando, ¿no? Mientras nosotros estamos viviendo, no sabemos qué posición tomar, porque tampoco estamos seguros de nosotros mismos, ¿no? No estamos seguros de absolutamente nada. Excelentísimo. Ya para antes de pasar a las preguntas, o bueno, quizás vamos a iniciar con algunas preguntas muy puntuales en torno a este concepto, que, insisto, todo lo que se está dialogando acá, y en este sentido Eric tiene un bagaje intelectual que claramente que sobrepasa a la media por demasía, pero entiendan, porque sé que luego esto sucede, que de repente de acá 2 o 3 años van a ver que tanto él como yo, como tantos otros, quizás vamos modificando algunos conceptos propios de las lecturas. Uno, cuando empieza a informarse más, se da cuenta de que de repente, quizás hace 10 años atrás, para nosotros Occidente era casi igual a un capitalismo productivo de valores, y luego empezamos a ver que hay ciertos temas que tienen que ser puestos en matices. Por eso quiero aclarar la prudencia antes de opinar, la prudencia antes de criticar, porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en pos de buscar dar respuestas superadoras a lo que el progresismo hegemónico está proponiendo a nivel internacional. Acá sí me gustaría preguntarte, Eric, porque estamos hablando de Francia, y Francia en esencia para muchos pareciera ser como un cúmulo de ideas progresistas, que es muy curioso porque es una región que ha albergado a grandes pensadores que tan bien han hecho al mundo, como también a pensadores quizás un poco tanto complicados, que van desde Foucault, pasando por el Mayo francés, pasando por ciertas concepciones de Lacan. Y me gustaría preguntarte, Eric, totalmente abierto a opinión, si en algún punto Francia, que pareciera que se está fagocitando a sí misma, no será más que la invasión de un progresismo internacional, en todo caso, una profundización de cierto liberalismo continental que ha reivindicado la atomización del individuo en sí mismo, que lo ha despojado de aquel concepto comunitario que pudiera aportar Edmund Burke cuando escribe Reflexiones en torno a la Revolución Francesa, que se ha desprovisto de esta idea de comunidad y de legado cultural,
basándose en que el Homo Deus es capaz de abastecerse a sí mismo sin darse cuenta que cuando la persona queda subsumida a ser una unidad de consumo y de producción, cuando pierde los tres principales escudos ante el poder político, entiéndase, familia, fe y nación, en este sentido quizás podría ser que lo que está padeciendo Francia, como tantos otros países de Europa, como tantos otros países de Occidente, es que quizás pueda ser una suerte de profundización de ciertas ideas de corte liberal heredadas quizás de lo que fue las premisas de Rousseau. Es abierto a discusión, es abierto a debate, me gustaría simplemente ver tu concepción al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Sé que vos sos un crítico de... Le mando un saludo a Nati, que está saludando ahí. Sé que vos sos un crítico, obviamente, de la Revolución Francesa. Uno de mis pensadores favoritos es también Burke. Y sí, o sea, coincido con eso, como te decía. Digamos, definir Occidente es en gran medida definir también o rescatar, o sea, lo que pasa es que estos procesos, o sea, rescatar la modernidad, digamos, hablar de la modernidad, tiene sus cosas, digamos, tiene sus puntos buenos y tiene también sus puntos malos. Tiene hablar de la ilustración, bueno, la ilustración ha traído en gran medida mucho del progreso o de las libertades y el progreso en términos materiales que hemos tenido en Occidente y que justamente diferencian a Occidente como civilización de muchas otras que consideramos más atrasadas y que siempre se han considerado más atrasadas en muchos aspectos y tal vez no en el aspecto precisamente espiritual. Y hablar de ilustración también te puede decir, bueno, sí, pero la ilustración me ha traído también comunismo, que es la ideología más ilustrada de todas, es la confianza máxima en la razón, ¿no? Es creer que la razón todo lo puede, y bueno, y eso nos ha traído, el comunismo nos ha traído 100 millones de muertos, ¿no? Entonces, si uno ve los procesos de esa forma, sí, por supuesto, digamos, hay muchísimas cuestiones a criticar a Francia. Nosotros siempre, aparte internamente, hemos criticado mucho a Francia, es como es la bandera del progresismo internacional, ¿no? Pero yo creo que de entre los valores a rescatar, justamente acá en este caso, por ejemplo, ocurrió bueno, lo de la libertad de expresión, ¿no? Es un valor que es a rescatar, que no se limita a Francia, sino que es algo que simboliza en todo, que simboliza justamente en todo Occidente, y que por eso, digamos, te digo que acá se vio atacada la identidad francesa en gran parte y la identidad occidental también en general. Entonces sí, hay puntos en los que obviamente, o sea, y de hecho esto vos estás hablando cultural e históricamente, pero políticamente uno podría decir, mirá, Francia se merece lo que le está pasando. Hace cuánto que venimos diciendo que si siguen con estas políticas de apertura inmigratoria así a mansalva, y va a terminar pasando esto. Entonces uno puede decir, bueno, sí, Francia en su historia, en muchos aspectos de su historia y en su historia reciente y en las reformas políticas que ha tomado recientemente, la verdad que casi que se merece, o no se merece en el sentido de que se merece un atentado terrorista, sino que uno dice, sí, digamos, sabíamos que esto iba a pasar, o sabíamos que esto puede pasar, o sabemos que si no se modifica esta mentalidad, va a seguir ocurriendo, ¿no? Que es lo que nos pasó el otro día. Hablamos un domingo y el lunes otro atentado, y así nos viene pasando, ¿no? Entonces sí, yo coincido con vos. Habría que digamos, profundizar, criticar, hablar de, bueno, qué es lo bueno que no, por eso te decía. Y el individualismo, sí, el individualismo nos trajo el liberalismo, nos trajo mucho desarrollo económico, progreso, en muchísimos términos de democracia, etcétera, etcétera, pero también tal vez eso fue lo que nos derivó hoy digamos, en gran medida la posmodernidad y este individuo desarraigado que no encuentra lealtades y arraigo en ningún lado y que está flotando en el aire, tiene que ver también obviamente con el progreso material, tiene que ver con que uno antes, en la premodernidad, vivía, nacía y moría en la misma comunidad, en la que todos profesaban la misma religión, los mismos valores, en la que todo el mundo se conocía, en la que no eran necesarias las grandes burocracias, en la que uno podía tener un tipo de contacto con su vecino que era, bueno, yo sé que mi vecino es una buena persona porque lo conozco de nombre y apellido, sé de qué familia viene, sé quién es. La identidad era definida en esos tiempos en gran medida por los otros, en la medida en que vos no te planteabas quién era. O sea, el problema de la identidad surge a partir de la modernidad, justamente, digamos. A partir de la modernidad, con la reforma, digamos, a partir de la modernidad, tanto filosóficamente, pero además con lo que es los avances de la revolución, digamos, de la comunicación y de transporte, es recién ahí que
uno empieza a preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Por qué? Porque empieza a chocar, a contrastar con otras culturas totalmente diferentes. En la premodernidad vos nacías ahí, conocías tal vez, con suerte, a la comunidad vecina que estaba a 30 kilómetros, pero que obviamente profesaba tus mismos valores, tenía la misma religión, tenía el mismo de actividades, se dedicaba más o menos a lo mismo, y vos podías conocer a algunas familias de ahí y sabías cuál era su tradición familiar, entonces vos estabas seguro de quién eran esos sujetos, ¿no? A partir de la modernidad esto se empieza a revertir con un montón con todo esto que te digo de las comunicaciones y demás, y en la posmodernidad ya hemos llegado a un punto donde esto que antes era los otros te definen, porque vos naciste en esa familia, entonces sos cristiano, sos hijo de tal, nieto de tal, y tenés estos valores y vas a trabajar esa tierra. Bueno, en la posmodernidad no sabemos quién es tu vecino, probablemente si vivís en Nueva York o en cualquier urbe, tengas un vecino que es de la India, otro vecino que es de Medio Oriente, otro vecino que es de Canadá, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene su propio credo y su propio sistema de valores, y vos tenés que convivir en un mismo edificio y tratar de mantener el orden en un mismo edificio o en una misma ciudad con gente que tiene valores totalmente contrarios a los tuyos. Y en la posmodernidad entonces ya esto que antes era definido por los otros, la propia identidad, el yo, antes era definido por los otros, bueno, hoy el yo pretende ser definido casi enteramente por uno mismo, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, digamos. Hoy yo me creo un Instagram y digo que me llamo Erika en vez de Eric, y me hago un corte de pelo bizarro y de repente me visto como mujer, y también digo que soy, no sé, invento cualquier cosa, y bueno, y la gente tiene que aceptar esta percepción que yo tengo de mí mismo, y empieza digamos, a prevalecer la autodefinición, digamos, toma un protagonismo casi el 99% respecto a los otros. O sea, el yo ya no es este equilibrio entre mi autopercepción, que a la vez es aceptada por los otros, o mi autopercepción o de nosotros, porque más en términos comunitarios, debe ser mi propia identidad, debe ser, yo digo, yo soy esto, pero también tiene que ser, esa identidad ser aceptada por los otros. Y antes, como te decía, estaba casi dada, no era un planteo que uno se hacía. Bueno, hoy en día no está para nada dada, porque no tenés nada no tenés linaje, no tenés a nada porque seas de X país no quiere decir que en Occidente por lo menos te vas a profesar esa religión, ni vas a adherir a esos valores, está todo relativizado. Entonces, bueno, hoy yo agarro, me creo un Instagram y digo que me llamo de otra manera, me visto de raro, y al otro día quiero llamarme de esta otra manera, y no vayas a oponerte porque te va a caer, digamos, la policía del pensamiento o el Estado, o te va a caer el INADI y te va a decir, no, no, bueno, vos no podés decirle a este hombre que no es un hombre, por más que sea una mujer y que sea evidente que sea una mujer, porque él te está diciendo que es una mujer, o él te está diciendo o ella está diciendo que es un hombre, etcétera, o sea, como sea que fuera, y vos tenés que tomar al 100% su autopercepción, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran cambio en lo que fue la premodernidad a la posmodernidad en cuanto a las identidades individuales. Se ha invertido totalmente la relación. No sé si me explico. A la perfección, Eric, y se ha entendido perfectamente. Ya estamos sobre el final, nos quedan los últimos minutos, veremos hasta cuándo podemos llegar con este vivo. Respecto a las que siempre suelen preguntarnos, al menos que una vez a la semana hagamos una recomendación de libros, bueno, hemos estado cubriendo enormemente lo que está sucediendo en Estados Unidos. Quizás podríamos hacer luego, dejarte alguna palabra a vos que para el final nos haga una reflexión en torno a Occidente, Estados Unidos, Trump, Biden. Hemos visto algunos libertarios que han salido a apoyar, que están más felices de que pierda Trump con todo lo que implicaría incluso generarse una política genuina en ese sentido, pero será motivo para luego. Respecto a los libros, bueno, voy a recomendarte que ya he dado tiempo, porque no he tenido tiempo para leer más esta semana, uno que se llama Antonio Gramsci, que es Notas sobre Maquiavelo, la política del Estado moderno. Recomiendo enormemente para entender lo que es la abstracción del Estado moderno y cómo la izquierda ha logrado hacerse uso de estas herramientas para luego desde allí generar ciertas visiones de corte socialista, particularmente cuando la identidad propia en este sentido colisiona el discurso con la realidad, porque como bien planteó Eric en torno al individuo, no en vano es el propio Estado, entiéndase, elemento coercitivo por definición, que tiene el monopolio legal de la fuerza, el que se debe encargar, ya sea desde la educación sexual integral mediante el Estado hasta el INADI, los que se van a luego dar muestra de por qué usando la política de Gramsci es necesario que el Estado se encargue de la no violencia. Porque para el individuo, cuando su percepción colisiona con la realidad, y ejemplo básico que se ha dado 1000 veces,
cuando de repente la persona que se autopercibía mujer no va a tener jamás en su vida cáncer de útero, tiene que aparecer algún ente coercitivo que resguarde esa jaula en el cual la persona se sienta seguro y no colisione sus palabras con el elemento objetivo de la realidad externa. O sea que en ese sentido, este libro de Gramsci va a servir bastante. De este libro que es Zygmunt Bauman, yo lo compré hace tiempo, de hecho fue en un viaje que realicé con Cameron y lo compré justamente a pedido de él, que se llama Tiempos Líquidos. Si bien el libro ¿En me Chile? parece que es exactamente, si bien el libro me parece impecable, Claro, los libros recomiendo de Chile, ¿eh? tiene un impuesto especial, es bastante extraño. Recomiendo un capítulo al final que es sobre el tema de las utopías, que va en consonancia con Roger Scruton, un conservador, cuando escribe Las bondades del pesimismo, capítulo primero. Y también escritos personales de Jaime Guzmán, para entender lo que va a ser el proceso constituyente de Chile, que se está afrontando, donde se pone en jaque aquel sistema que claramente que reivindicaba la cultura occidental en una de las que en su momento fue de las mayores potencias de la región. Eric, para los que están preguntando también, todas las redes de Eric Cameron van a estar en la descripción de este video, así que recomendamos que lo sigan, que lo apoyen, porque genera contenido muy interesante, especialmente en Twitter, que es donde más activo se lo ve y donde más filoso es también con sus opiniones. Así que nos quedan los últimos minutos, y esto ya es una pregunta personal mía, digamos, allende de toda la colaboración que tenemos, es, antes de hacer la pregunta, si quieren seguir indagando en el tema de la posmodernidad, en mi canal está creado la lista de posmodernidad, donde incluso tenemos una conferencia que he tenido el enorme honor de darla junto a Miklos Lukács, donde hasta tocamos temas que se vinculan al transhumanismo. Y en segundo lugar, agradecer enormemente a los colaboradores que nos están ayudando con la difusión del material. Ya sí, para dejarte los últimos minutos, ¿cuál es tu posición respecto a Trump, Biden, lo que está sucediendo en Estados Unidos, y se afectaría o no afectaría a los últimos bastiones que quedan de la identidad occidental? Sí, yo creo que, o sea, bueno, obviamente mi posición es que yo esperaba o espero todavía que gane Trump. Yo creo que es una elección que define muchísimo, mucho más de lo que mucha gente cree. Porque viste, mucha gente acá en Argentina tiende a idealizar Estados Unidos o a creer cosas que son ciertas, digamos, comparado con nosotros, que bueno, no, bueno, pero las instituciones ya se mantienen, entonces, bueno, no vas a ver, en términos económicos, el mercado no va a variar demasiado, porque sigue teniendo buenas instituciones, que el Senado, esto. Pero acá lo que yo veo es que va a haber un impacto, digamos, bueno, en términos económicos, si se aprueban después las reformas impositivas que pretende Biden, ya Estados Unidos va a empeorar en términos económicos seguramente. Este, pero yo creo que hay toda digamos, es tan importante porque vos estamos en un contexto, en un año de pandemia originada en China, que le está disputando, digamos, digamos, le está disputando el poderío a Estados Unidos, esta suerte nueva de nueva guerra fría que estamos viviendo, la guerra comercial que estaba teniendo Trump con China, que yo creo que con Biden obviamente ya China va a tomar otro tipo de posición. Entonces hay toda una nueva reconfiguración geopolítica que me parece que es muy relevante por la preponderancia que podría tener China y el allanamiento del camino que podría tener China en este sentido, que Trump le significaba un gran parate. Después tenés cuestiones fundamentales como el aborto. Trump había desfinanciado a Planned Parenthood en Estados Unidos, ha incluido a esta jueza de la Corte Suprema que es conservadora, tiene toda una lucha discursiva y demás en contra del aborto que obviamente lo tenemos todavía pendiente. Esta discusión se va a dar ahora el año que viene, o este año, el año que viene, o el próximo, acá en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, promovida por ONGs. Entonces, hay toda una cuestión del tema aborto que también va a cambiar muchísimo el panorama respecto de si está Trump o no. Hay una cuestión en torno a lo que es, volviendo a lo que fue la pandemia, a la promoción que hay con excusas como la pandemia o excusas como el ecologismo, etcétera, del globalismo, a lo que Trump también era un opositor. El American First es eso, es oponerse, es el discurso, digamos, a favor del patriotismo en oposición al globalismo. Trump se ha dedicado a financiar a organizaciones internacionales, a atacar discursivamente a las organizaciones internacionales, a denunciarlas. Entonces yo creo que también esto es... ¿Cómo? El Tratado de París, que fue un gran freno para la agenda del ecologismo, que es lo que estoy escribiendo en mi libro, y ahí es donde se origina el mayor conflicto que tiene con Greta Thunberg. Exactamente. Entonces,
hay un montón de cuestiones que yo creo que están, digamos, que se están disputando hoy en día, que Trump significaba un gran freno, él reivindicaba permanentemente la cultura occidental, el cristianismo, etcétera, y bueno, hoy vamos a ver que ha atacado mucho a los gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, acá en América Latina. Yo creo que todas esas cuestiones se van a perder, y encima en un proceso en el que estamos viendo que la izquierda está avanzando a fuerza de caos, ¿no? Porque si uno ve en Chile, han logrado fuera del poder, han logrado, gracias a que gobernaba una derecha, una centro derecha tibia, desde fuera del poder, han logrado con un poco de caos, ¿no? Sistemático y bien financiado, una reforma constitucional. Y en Estados Unidos, si no hubiese sido Trump quien gobernaba, quien supo parársele a estos movimientos destructivos como Black Lives Matter, si no hubiese estado Trump, bueno, también lo hubiesen pasado por arriba probablemente, y finalmente lograron en gran parte su cometido, que es esta de generar en mucha gente despolitizada probablemente la sensación de que, bueno, mientras gobierne Trump va a haber caos en este país. Entonces hay mucha gente que yo creo despolitizada, que va y vota en función de, bueno, necesitamos traer tranquilidad de nuevo al país, y si gana Trump de nuevo esto puede ser un caos. Entonces, bueno, yo soy alguien que no le interesa mucho la política, prefiero ir a votar por el candidato alternativo, que en este caso es Biden. No me va a cambiar mucho la vida, y voto con tal de que haya más paz en mi ciudad, que no rompan toda la ciudad, que no prendan fuego, que no prendan fuego las iglesias, etcétera, ¿no? Que es un poco, yo creo, también el razonamiento que mucha gente puede haber hecho, mucha gente despolitizada fundamentalmente puede haber hecho en Chile, ¿no? Bueno, todo lo que sea cambio, encima en la mentalidad moderna, todo lo que significa un cambio, si vos decís, hay una reforma constitucional, hay una reforma de lo que sea, bueno, ya la gente ya tiende a verlo positivamente, porque siempre hay que reformarlo, el cambio siempre es positivo según la mentalidad moderna, ¿no? Entonces, bueno, acá están prendiendo fuego hace un año, prendieron fuego un año entero Chile, y bueno, capaz, realmente estamos mal. Si están prendiendo fuego un año entero Chile es porque estamos mal, no es porque alguien quiere poner una agenda, es porque estamos mal. Entonces capaz hay que cambiar algo, bueno, voy y voto a favor de la reforma constitucional. Y así está operando la izquierda hoy en día, y yo creo que la derecha ha perdido mucho terreno político, por lo menos en este tiempo. Si pierde Trump es bastante, digamos, desalentador, pero da lugar, por supuesto, a que la derecha, la verdadera derecha, crezca, que digamos purifica un poco el movimiento, y acá en América Latina quienes fueron centro derecha tibia, bueno, ya sepamos quiénes son, y que la derecha que se empieza a cansar y a hartar cada vez más, la verdadera derecha de estos movimientos y de estos gobiernos, empieza a surgir más seriamente, ¿no? Facilita ese surgimiento, que obviamente hay que militarlo y hay que fundamentalmente formarlo. Hay que seguir formándose, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que tiene, me parece, en gran medida la izquierda por sobre la derecha todavía hoy, ¿no? Tienen todas las instituciones, tienen las universidades, y tienen además ellos ya la noción, la caída en cuenta de décadas antes, muchas décadas antes que la derecha, de que la importancia de la batalla cultural. Excelentísimo, Eric. Y hablando de batalla cultural, creo que sos uno de los mayores pioneros que tienen, porque junto a Agustín Laje y el resto de los chicos de la Fundación Libre son los que dieron origen a todo este movimiento, al menos acá en Córdoba, que se fue expandiendo, y hemos llegado a lugares que no creímos posible, y se dio. Y se dio también muchísimo gracias a los socios que constantemente nos están ayudando. Y esperamos, ya para finalizar, agradeciendo enormemente, y vuelvo a insistir, nos has regalado una hora de tu vida para que nos podamos educar y nos podamos formar. No, Esperamos y te invitamos de corazón, voy a hacerlo público para meterte más presión todavía, a que nos acompañes algún lunes en la radio nuevamente, que puedas estar con nosotros. Sabemos que tenés la agenda muy ocupada, entendemos, pero bueno, están las puertas abiertas esperándote cuando desees. Y bueno, gente, hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias. Para los que quieren que recomendemos más libros, estamos pensando seriamente con un amigo en empezar a hacer, digamos, no síntesis, todos saben que estoy en contra totalmente de resumir, pero sí hacer algunas reseñas de algunas obras que nos pueden servir a todos. Así que es un proyecto nuevo que estamos pensando en nuestro canal. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, muchas gracias.